Entonces ahora vamos a ver la clase de marcadores moleculares, cromosoma. Bueno, en los últimos años, que en realidad ya son varios últimos años, ¿no? De los últimos 20 años, han habido numerosos estudios de poblamiento utilizando la región no recombinante del cromosoma Y, como una respuesta también a la gran cantidad de análisis con DNA mitocondrial. Recordemos que el DNA mitocondrial, una de las críticas, ¿no? Y podríamos decir una de las desventajas que tiene, es que se transmite por vía materna, de las madres a sus hijos. Entonces, si nosotros hacemos un análisis, estamos estudiando, éramos el linaje femenino de la población humana. En ese sentido, entonces, el cromosoma Y aparece como la contraparte del DNA mitocondrial. El cromosoma Y es obviamente un DNA nuclear, sabemos, es uno de los dos cromosomas sexuales que se encuentra solamente, ¿no es cierto?, en individuos masculinos. Y, bueno, es bastante más pequeño que el cromosoma X, ¿ya? Y se caracteriza por tener una gran porción de región no recombinante. Tiene unas pequeñas porciones recombinantes que van a recombinar con la contraparte, ¿no es cierto?, que es el cromosoma X, que son estos pedacitos, ¿no?, de los extremos, pero todo el resto, que son 60 millones de pares de base, es no recombinante. Eso quiere decir que tiene la misma, dijéramos, si nosotros nos ponemos a pensar, o cuando veíamos ¿no es cierto?, el hecho de que se pueden seguir linajes hacia el pasado, el cromosoma Y también tiene esa misma característica, ¿ya? Dado que no recombina, entonces las mutaciones se van acumulando de generación en generación. Entonces, de esta manera nosotros podríamos ir hacia el pasado. Ahora, el cromosoma Y, de todas maneras, es un DNA nuclear, tiene varias diferencias, entonces no es tan sencillo estudiarlo como el cromosoma, como el DNA mitocondrial. Una de las primeras cosas tiene que ver con el tamaño. A pesar de que es un cromosoma pequeño, ¿ya?, en comparación con el DNA mitocondrial es muchísimo más grande. El cromosoma Y es un cromosoma de 60 millones de pares de base. Y como, ¿no es cierto?, recordatorio, el DNA mitocondrial era solamente 16.500. ¿Ya? Entonces, podemos ver acá ya encontramos ya tenemos una diferencia muy importante que tiene que ver con el volumen o la cantidad de DNA. También hay que ver que solamente una pequeña cantidad es una porción no recombinante, o sea, una porción recombinante. ¿Ya? Solamente solo 3 millones de pares de base son recombinantes. Por lo cual quiere decir que nos deja, ¿no es cierto?, prácticamente la mayor parte del cromosoma Y para hacer estudios entonces de poblamiento. Este es un cromosoma que, a pesar de que tiene una gran cantidad de DNA, tiene muy pocos genes, ¿ya? Codifica para 38, tiene 38 genes codificantes para proteínas. Muchos de estos genes sí están repetidos, ya están repetidos muchas veces, pero de todas maneras es un cromosoma que tiene una densidad génica bastante baja. Eso quiere decir que tiene muchas zonas no codificantes, secuencias repetidas, etc. Eso hace también, produce una dificultad a la hora de poder analizarlo, porque no es tan sencillo, por ejemplo, secuenciar el cromosoma Y, etc. Ustedes pueden ver acá entonces cómo están repartidos los genes. Hay varias porciones, ¿no es cierto?, de DNA que no codifican para nada. La mayoría de estos genes entonces son genes obviamente específicos de caracteres sexuales masculinos secundarios y primarios. Da un pequeño recordatorio de
de cómo se produce la determinación de sexo, el primordio genital, ¿no es cierto?, a la 10ª semana se activa un gen que se encuentra en el cromosoma Y, que es este gen SRY. Cuando se activa este gen, cuando existe cromosoma Y, se activa este gen, se va a su vez producir, se va a producir, o se va a activar una cascada, ¿ya?, de diferentes factores de transcripción, entre ellos el gen SOX9 y otros más, que van a permitir entonces el desarrollo testicular. Cuando no esté presente este gen, entonces no se va a activar toda esta vía y va a seguir la vía, en el fondo se va a activar una otra cascada, ¿no es cierto?, que va a producir el desarrollo de los ovarios. Bueno, si nosotros vemos la evolución de este gen, o sea, este cromosoma, quiero decir, pareciera ser que es bastante antiguo, por lo menos unos 200 millones de años, en cuanto a la determinación del sexo, ¿ya? O sea, la determinación del sexo incluso es anterior, ¿ya? Porque los pollos también tienen determinación cromosómica del sexo. Recordemos que los reptiles, como por ejemplo los cocodrilos o algunos reptiles, ellos no tienen determinación del sexo a través del cromosoma, sino que tienen un sistema asociado a temperatura, al igual que muchos peces. Entonces nosotros podemos poner, dijéramos, la determinación o la aparición de cromosomas sexuales probablemente entre 300 y 250 millones de años atrás. Obviamente, había mucha evolución, a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Nosotros podemos, una de las cosas que se hace también mucho es hacer genómica comparada. Eso quiere decir que nosotros tomamos, por ejemplo, los distintos cromosomas de distintas especies y comparamos para ver qué genes tienen, qué genes nuevos no tienen, qué genes se han perdido, etc. Ya, obviamente el gen SRY se encuentra ya en todas las especies de mamíferos. Hay diferentes cambios, ¿ya? Vamos a ver que hay muchos genes, ¿no es cierto?, que están presentes en los seres humanos, por ejemplo. El gen de la melatonina, por ejemplo, es un gen ¿ya? Que se ha perdido en varias especies. Podríamos decir que era propio de el árbol humano, pero se encuentra en toros también. Entonces a veces pasa de que ciertos genes se pierden de los linajes, algunas veces se ganan, ¿ya? También hay algunos que han pasado a ser pseudogenes en algunas ramas evolutivas. Por ejemplo, acá tenemos un gen que es activo en humanos, pero en chimpancé pasa a ser pseudogene. Bueno, acá tenemos una comparación ya de los cromosomas Y de humanos, chimpancé y el mono rhesus. Vemos que son bastante diferentes, incluso de chimpancé humano. Tiene sentido porque, ¿no es cierto?, si tomamos en cuenta la separación de entre 6 a 9 millones de años es bastante tiempo, aunque también hay zonas que son bastante conservadas. Lo principal, ¿no es cierto?, es que todos tienen esta región par, que son las secuencias recombinantes y que es la única parte que tiene recombinación del cromosoma Y. En humano tenemos 2 regiones par, pero en chimpancé y en macaco solamente tienen una. Después hay otras distintas regiones, ¿ya?, que se han clasificado así según diferentes características que tienen, que son X transposada, X degenerada, secuencias amplicónicas y heterocromatina. La heterocromatina, me recuerdo que es esa cromatina más condensada, ya que no contiene genes y contiene secuencias repetidas. Entonces podemos ver ya que obviamente hay diferentes, es bastante distinto entonces el cromosoma Y de humano, por ejemplo, si lo comparamos con chimpancé. Es importante que acá nosotros tenemos una región que no se encuentra en chimpancé, que es propia de los seres humanos,
O sea, tiene que haber aparecido, entonces se calcula que apareció hace 3 a 4 millones de años atrás, contiene 2 genes, ¿ya? Y es una región que fue transposada desde el cromosoma X hace 3 4 millones de años, ¿ya? Esto también para que hagan relación cuando eh, vimos el genoma, la estructura del genoma humano y el hecho de que tenemos una gran cantidad de secuencias virales y transposones. Y bueno, y estos transposones tienen una función importante en la evolución, ¿no es cierto?, de los cromosomas en la evolución de las especies. Por ejemplo, transposando, no solamente pueden transposar regiones enteras, ¿ya?, que van a convertirse, por ejemplo, en otros genes a lo largo a lo largo del tiempo. ¿Ya? Acá tenemos el gen SRI, que está muy cerca de la región PAR, pertenece al X degenerado, y esta región X degenerada es una versión deteriorada del autosoma ancestral que formó el cromosoma X, ¿ya? Contiene 16 genes, los cuales tienen homólogos en cromosoma Y, por eso se llama X degenerada. Y bueno, estos son bien conservados en primates y porque obviamente tienen funciones celulares básicas. Mientras más básicas o mientras más importantes son las funciones que tienen los genes, obviamente la conservación de estos es mayor. Después tenemos otra zona que se llama regiones amplicónicas, que son secuencias altamente repetidas, ¿ya? Y en humano contiene alrededor de 60 genes pertenecientes a 9 familias, ¿ya? Acuérdense que hay muchos genes que están repetidos muchas veces, por eso bueno, si nosotros nos ponemos a pensar cómo podría haber sido esta evolución, y hay diferentes modelos que proponen cómo puede haber sido entonces la evolución de los cromosomas sexuales. Obviamente tienen que haber partido de cromosomas autosómicos y pueden, ya, entonces obviamente vamos a tener estos dos cromosomas, ¿no es cierto?, de autosoma, que van a ser el proto X y el proto Y. Bueno, un primer paso ya potencial para terminar siendo un gen que va a determinar el sexo de los individuos es la adquisición de un locus determinador del sexo, ¿ya? Como un gen que determine, por ejemplo, la aparición de algún carácter, ¿no es cierto?, secundario masculino. Bueno, posteriormente tiene que haber algún cambio dentro de este proto-I, como una inversión, de tal manera de que se impida la recombinación con el X, ¿ya? Estamos hablando de esto como tiene que haber ocurrido hace millones de años atrás. Estos genes, ¿no es cierto?, son iguales, entonces se recombinan, y necesitamos entonces, para que haya una diferenciación, que pare la recombinación. Entonces, por ejemplo, puede haber una inversión de una región bastante grande del cromosoma, de tal manera que esta zona entonces ya deje de recombinarse con su par, proto-X. De esta forma, esta región va a seguir acumulando más mutaciones y va a seguir diferenciándose. ¿Ya? Es probable que en algún momento haya ocurrido una segunda inversión de tal manera de que de que prácticamente todo el cromosoma entonces deje de poder recombinarse con su par X. Esto va a producir que entonces sigan como caminos evolutivos diferentes, en el sentido de que las mutaciones, ¿no es cierto?, que van a ir apareciendo en este proto X van a ir siendo acumuladas. Ya en el momento que nosotros cortamos la recombinación, podemos permitir entonces una diferenciación independiente de los cromosomas. Bueno, la falta de recombinación también puede resultar en la acumulación de ADN repetido, que nosotros eso lo vemos en una gran cantidad en los cromosomas, ya, en el cromosoma Y. La pérdida probablemente de muchos genes, probablemente los autosomas, dado que el cromosoma X tiene una gran cantidad de genes, es probable que este proto-I también haya tenido muchos más genes y que los haya comenzado a perder, para solamente quedarse entonces con los genes que van a
tener alguna relación con la determinación del sexo. Dado que en el fondo se van a ir perdiendo grandes secuencias, en el fondo van a dejar de tener, se van a ir activando una gran cantidad de genes, ¿ya? Y se van a ir transformando en heterocromatina o secuencias repetidas. Entonces, a lo largo del tiempo, estas zonas, ¿no es cierto?, se eliminan para acortar el tamaño del cromosoma. Dado que, dijéramos, es diferente, dijéramos, tener un cromosoma muy grande, que codifica para muchos genes, y tenemos una gran cantidad de DNA, ¿no es cierto?, que no codifica para nada. Probablemente por eso se pierden regiones no codificantes. Al ser regiones no codificantes no afecta, obviamente, al individuo, entonces así va, esto es un proceso, obviamente, que toma millones de años, probablemente, en producirse. Y acá tenemos una filogenia, ¿ya? Simplemente para mostrarles las diferencias que hay entre los cromosomas Y humanos y los de nuestros parientes más cercanos, ¿ya? Simio, chimpancé, bonobo, gorila y orangután. Podemos ver que hay bastante diferencia. Ya tenemos una porción de heterocromatina bastante grande, junto con 2 par. Y bueno, hay bastantes diferencias también dentro de los chimpancés, ¿no? O sea, ahí vemos que hay diferencias entre los cromosomas Y, la medida que se separa, ¿no es cierto?, este proto-Y ancestral dijéramos, del árbol, ¿no es cierto? Los distintos linajes siguen evolucionando sus propios cromosomas Y, adquiriendo regiones nuevas, etc. Como por ejemplo les conté que pasaba con el X degenerado, que es una zona, ¿no es cierto?, que solamente pertenece a esta rama y que no se encuentra ni en chimpancé ni bonobo. Bueno, en el cromosoma Y ahora, entrando más de lleno en cómo estudiamos o cómo analizamos el cromosoma Y. Como ocurre entonces con el DNA mitocondrial, la región no recombinante tiene una serie de propiedades que lo hacen muy útil, ¿ya? Y el principal de ellos es la ausencia de recombinación. Eso hace que este cromosoma se transmita por vía parental, y entonces ahora, cuando nosotros lo estudiamos, cuenta el linaje masculino de las poblaciones. La otra cosa interesante que tiene es que tiene regiones con tasas mutacionales rápidas y tasas mutacionales lentas. Obviamente las zonas que codifican para genes van a tener tasas mutacionales mucho más lentas que las zonas que son repetidas, ¿no es cierto?, que tienen muchos ICTR, etcétera, etcétera. Esas zonas van a mutar muchísimo más. Entonces eso quiere decir que nosotros podemos, según dijéramos, o el tiempo, ¿no es cierto?, donde queramos investigar, tenemos tanto zonas rápidas, por ejemplo, si queremos hacer un estudio poblacional de la estructura poblacional, o si queremos ver más linajes filogenéticos, podemos irnos a zonas que son más lentas. Y bueno, existen dos formas de estudiar el cromosoma Y. Por un lado tenemos los SNPs, que van a dar origen a los haplogrupos del cromosoma Y y los STR. Los STR ya los hemos visto, ¿no es cierto? Son los microsatélites, también llamados microsatélites o short tandem repeats. Bueno, ¿qué son los SNPs? Single Nucleotide Polymorphism o polimorfismos de nucleótido único. Simplemente son mutaciones ya puntuales. Eso quiere decir, bueno, son marcadores bialélicos. ¿Por qué? Porque tenemos solamente una respuesta. Tenemos el estado ancestral y el estado derivado puede ser solamente uno. Ya tenemos, por ejemplo, si tenemos una mutación que es A, el estado derivado, por ejemplo, es G. ¿Ya? No podemos tener más de una respuesta. Entonces se llama marcador bialélico. No como los STR, por ejemplo, que tienen diferentes alelos. Bueno, estos SNP tienen bajas tasas de mutaciones y representan eventos evolutivos únicos, ¿ya? La combinación de diferentes SNPs ha permitido generar árboles filogenéticos, ¿ya?, que son análogos a los haplogrupos de DNA mitocondrial.
Aquí no hay que confundirse, eso sí, con las letras, porque las letras con que se denominan al DNA, dijéramos, al DNA mitocondrial, no tiene nada que ver, dijéramos, con las letras con las que se denominan los haplogrupos del cromosoma Y, ¿ya? Bueno, en los últimos años se han descrito una gran cantidad de SNP, lo cual ha complejizado muchísimo la resolución del árbol. El cromosoma Y, al ser tan grande, tiene en ese sentido el mismo problema que tiene cualquier DNA nuclear u otros cromosomas, que no tiene sentido o es muy difícil, dijéramos, obtener la cantidad de variabilidad secuenciando, como ocurre con el DNA mitocondrial. El DNA mitocondrial yo puedo secuenciar una zona, ¿no es cierto?, y ahí estudiarla. Si yo voy al cromosoma Y y secuencio una zona, no voy a tener la cantidad de variabilidad suficiente para hacer un estudio, por ejemplo, en población humana. Entonces lo que hay que hacer es, el proceso, dijéramos, para determinar el SNP es bastante complejo, porque de todas maneras tenemos que hacer una secuenciación de todo el genoma en distintas poblaciones, y de ahí entonces encontrar mutaciones que vayan a ser específicas de determinados grupos poblacionales. Bueno, eso obviamente en un primer momento no fue muy difícil, ¿ya? Y con el advenimiento de la secuenciación de última generación, es que este proceso entonces avanza y se comienzan a describir una gran cantidad de diferentes haplogrupos. Bueno, este es un árbol que ya debe estar medio desactualizado, en el sentido de que hay bastantes más haplogrupos, pero eso es simplemente para que ustedes vean, ¿no es cierto?, la gran cantidad de linajes y subhaplogrupos que han sido descritos hasta la fecha, ¿ya? Cuando se describe un haplogrupo se encuentra, ¿no es cierto?, un SNP entonces característico de una población se describe, y puede pasar de que se encuentren otros SNPs, dijéramos, que van a describir ese mismo linaje. Entonces vamos a tener que muchos SNPs, por ejemplo, acá no se ve, que son chiquititos, van a estar descritos por 4 o 5 polimorfismos, lo cual no quiere decir que nosotros tengamos que determinar todos los polimorfismos para poder adscribir a un individuo a un haplogrupo. Basta con uno, ¿ya? En el fondo confirmar sí que ese SNP efectivamente va a definir ese haplogrupo. Entonces nosotros queremos saber que el individuo, por ejemplo, es O, entonces podemos hacer cualquiera de estos SNPs, y así es mucho más fácil de trabajar. De todas maneras, hay una complejidad bastante alta, porque un SNP, dijéramos, no nos da mucha información. Entonces es necesario desarrollar aquí los sublinajes, y para desarrollar los sublinajes también es bastante complicado. Sin embargo, dijéramos, se ha podido trazar el árbol genealógico ya de la humanidad que consuma ahí. Se han detectado patrones en distribución del linaje y, y hacer análisis sobre migraciones también. Bueno, acá tenemos un mapita, ya, donde muestra, por ejemplo, los diferentes subhaplogrupos o haplogrupos de cromosoma Y, ya que están distribuidos diferencialmente. Obviamente, estos son lo mayor. Eso quiere decir que o lo mejor dicho, no quiere decir que todos los individuos ya, por ejemplo, aquí de la península ibérica van a tener solamente este único, ya, que son los linajes más preponderantes. Entonces vemos cómo, al igual que ocurre con DNA mitocondrial, ya las poblaciones, en la medida que se van aislando y ¿cómo se dice?, van aislando y van colonizando nuevos lugares, van acumulando mutaciones específicas y van creando entonces nuevos haplogrupos. Si nosotros hacemos la coalescencia del árbol
del cromosoma Y humano, al igual que con DNA mitocondrial, pasa que las poblaciones más ancestrales son las poblaciones africanas, ¿ya? Eso quiere decir que los linajes más antiguos, y esto como es un árbol filogenético, eso quiere decir que, por ejemplo, todas las personas que son D, ya también van a tener la mutación que va a dar origen, por ejemplo, a esta mutación que va a dar origen, ¿no es cierto?, a la haplogrupo A. Bueno, tenemos otra, además de los haplogrupos, tenemos los STR, ¿ya? Los haplogrupos, al ser, en el fondo sirven para estudiar poblaciones a nivel general. Sin embargo, tiene muy poca variabilidad si nosotros queremos como estudiar poblaciones a nivel particular. Entonces, si nosotros analizamos una población X, ¿ya?, y analizamos los haplogrupos, no vamos a, o sea, vamos a encontrar, nos van a decir algunas cosas, sin embargo, la variabilidad es bastante baja, lo cual es necesario para describir haplogrupos, porque para describir haplogrupos necesitamos polimorfismos que sean estables, no que estén cambiando mucho. Entonces, por ejemplo, los STR nos sirven para describir haplogrupos, ¿ya? Pero sirven para otro tipo de análisis. Los STR, ya como un breve repaso, entonces son marcadores multialélicos, tienen una alta tasa de mutaciones, eso quiere decir que podemos tener del estado ancestral al estado derivado, podemos tener diferentes combinaciones, ya podemos tener 5, 15 alelos distintos. Bueno, han sido usados en genética de poblaciones y en análisis forense. Estos kits se desarrollaron para análisis forense, ese fue el desarrollo. Sin embargo, se han utilizado mucho para genética de población, ya para hacer estudios de población en general, ¿ya? También siguen teniendo, a pesar de que son mucho más rápidos, la ventaja de hacer CTR de cromosoma Y es que no sufren recombinaciones, entonces puede ser un poco más sencillo estudiarlo en comparación con su contraparte de DNA nuclear. A ver, en este caso, como les decía, los short tandem repeats se han usado bastante también en población latinoamericana. Sin embargo, tienen un problema, o sea, no sé si un problema, pero el tema es que son demasiado rápidos muchas veces, entonces nos sirven mucho para hacer análisis filogenéticos más profundos. Bueno, esta es la distribución mundial de haplogrupos de cromosoma Y. Ya podemos ver, es algo curioso que a lo mejor puede llamar la atención, que uno podría esperar de que, ¿no es cierto?, la zona con más diversidad fuera África, y probablemente es así, a pesar de que acá aparece, ¿no es cierto?, la zona del medio, ¿no es cierto?, la zona de Asia, y esto tiene sentido, es que este ha sido corredor humano, dijéramos, y por eso entonces nosotros encontramos una gran diversidad de haplogrupos distintos. Es probable que si nosotros nos vamos a mirar dentro de los haplogrupos en África, esos haplogrupos van a tener una mayor cantidad de sublinajes diferentes en las distintas poblaciones. Muchas veces la falta de diversidad no es necesariamente porque la población sea menos diversa, sino porque no se ha estudiado lo suficiente, y obviamente las poblaciones, por ejemplo las poblaciones europeas, son mucho más estudiadas que poblaciones africanas. Y bueno, ahora, ¿qué pasa con América? ¿Ya? En América ustedes pueden ver que hay una bajísima diversidad de haplogrupos de cromosoma Y. Bueno, también hay obviamente una menor diversidad en DNA mitocondrial, porque este fue el último continente en ser poblado, hace, no sé, 25.000 años atrás probablemente, tal vez más, pero de todas maneras fue el último continente en ser poblado, entonces ha habido menos tiempo para que genere sus propios linajes, sus propios haplogrupos. Sin embargo, igual llama la atención, porque nosotros vemos de que hay un linaje principal en toda América, que es el linaje Y. Se ha descrito otro linaje, que es un C especial, o sea, un C particular, dijéramos, de América, ¿ya? Porque el Q también se encuentra en Asia, al igual que pasó con el DNA mitocondrial, también se encuentra en Asia.
pero se ha encontrado en algunas partes, dijéramos como el análogo al X del cromosoma del DNA mitocondrial, quiero decir, en el sentido de que se encuentra muy restringido a poblaciones, a unas poblaciones del norte de Norteamérica. Entonces, toda la, dijéramos, la población nativa americana pertenece al mismo linaje, que toda la población masculina pertenece al mismo linaje, que es el linaje Q. Bueno, acá hay otro, no sé, este mismo, dijéramos, yo les había mostrado un mismo mapa con respecto a, ¿no es cierto?, a las rutas migratorias de los distintos haplogrupos. También se puede construir en base a los haplogrupos de cromosoma Y, ¿ya? Y tenemos entonces que el haplogrupo americano es el Q1A3, que está definido por una mutación que se llama M3, y ese entonces es el linaje principal que vamos a encontrar a lo largo de toda América, exceptuando por algunos individuos que tienen este linaje C particular. Y no hay más linajes en América. Bueno, hay varias explicaciones que podríamos dar para esto, ¿ya? Una probablemente está relacionada con el mismo proceso de colonización, donde los individuos masculinos fueron, en el fondo, hubo una disminución de la diversidad de la población nativa americana a lo largo de América general, ¿no es cierto? Sin embargo, hubieron zonas que fueron mucho más afectadas que otras, y también probablemente, dada la naturaleza, dijéramos, ¿ya? De la colonización, los hombres fueron mucho más afectados que las mujeres, por lo cual es probable que la diversidad que se haya perdido ya es muchísimo mayor en linajes de cromosoma Y que en linajes de DNA mitocondrial. Una cosa es que hubo una gran disminución, ¿no es cierto?, de las poblaciones nativas a lo largo de América, pero sin embargo las poblaciones criollas, ¿no es cierto?, nosotros sabemos hoy en día que nacen muchas a partir de mujer indígena con hombre europeo, lo cual significa que dentro de las poblaciones urbanas de América está guardada, dijéramos, la diversidad de DNA mitocondrial. No ocurrió lo mismo, obviamente, con cromosoma Y. Entonces, cuando nosotros estudiamos población urbana, en general, los porcentajes de porcentaje Q es bastante bajo. Por ejemplo, en Chile, una población urbana como Santiago, el 80% de su población tiene un DNA mitocondrial de tipo amerindio, versus un 10% que tiene un linaje mitocondrial, o sea, un linaje, dijéramos, de cromosoma Y de tipo amerindio. Esa es la diferencia, dijéramos. Es bastante alta, entonces, si nosotros nos ponemos en ese sentido, se puede entender de que se haya perdido una gran cantidad de linajes, probablemente muchos linajes raros, ¿ya? O los linajes que eran menos, claro, los linajes raros que no tenían tanta presencia en la población, deben haber sido los primeros que fueron eliminados, exterminados. Y hoy día, entonces, lo que nosotros vemos cuando estudiamos es una parte, ¿no es cierto?, de esta variabilidad. Se ha intentado, también a lo mismo que ocurre, ¿no es cierto?, con otros distintos cromosomas, estudiar sublinajes dentro de este cromosoma. Este es el M3, este es el principal que se encuentra a lo largo de toda América. Se han encontrado algunos individuos que tienen versiones ancestrales de este, pero igual sigue siendo Q, ¿ya? Pero todos sí, siempre es en una proporción muy baja, un 2%, un 3%. Se han intentado también encontrar sublinajes dentro de este M3, ¿ya? Eso quiere decir que a lo largo, ¿no es cierto? Sin embargo, tampoco ha habido mucho éxito. Se han descrito varios, este está desactualizado. Está descrito desactualizado. Probablemente se han descrito, no sé, 6 o 10, pero tenemos el mismo problema,
y que en realidad los subgrupos que se han descrito no son buenos, en el sentido de que se encuentran en porcentajes muy bajos dentro de la población. ¿Ya? Entonces nosotros, por ejemplo, estudiamos en una población X, una población nativa X, y encontramos que un 2% entonces va a tener este linaje M194, pero para hacer estudios poblacionales eso es muy bajo. Entonces, con cromosoma Y, cuando uno estudia, dijéramos, en población nativa americana tenemos el problema, ¿ya?, de que no hay mucha diversidad, entonces no hay muchos análisis que se pueden hacer, porque sucede que todos los individuos pertenecen al mismo grupo y lamentablemente no hay descrito otros linajes. Para describir otros linajes yo les contaba que es bastante complejo, porque para poderlo hacer hay que tomar una población, ¿no es cierto?, y secuenciar todo el genoma, o sea, hacer una secuenciación genómica de cromosoma Y, y ir viendo entonces si encontramos un grupo de SNPs o un SNP que se comparta dentro de un grupo de individuos versus otro. Bueno, hacer eso es tremendamente caro, lo cual quiere decir que obviamente en población americana se haya hecho mucho menos, porque los que tienen los recursos, ¿no es cierto?, son Europa y Estados Unidos, entonces ellos, o sea, digamos, esos grupos son los que deciden en qué poblaciones van a buscar. Y lamentablemente no hay entonces, no hay buenos, digamos, marcadores para la población latinoamericana de Sudán. Y entonces, bueno, acá tenemos el haplogrupo QM2, ya que es el principal que se encuentra en América. También se encuentra, bueno, este QM242 es el estado ancestral, ¿ya? Está acá. Este se encuentra en Asia y en América. Bueno, nosotros encontramos en América una versión derivada, que obviamente también tiene el linaje QM242. Ahora, ¿ya? Acá está simplemente como haplogrupo Q. Entonces, tenemos este Q, que no es el mismo entonces que tenemos en población nativa, pero se encuentra también entonces obviamente distribuido en Asia, confirmando también ya que el origen de las poblaciones nativoamericanas en un primer comienzo vendría siendo Asia. Acá tenemos este otro haplogrupo, ya, que es el C, que también, como les decía, se encuentra principalmente en Norteamérica, se ha encontrado en un par de individuos en zonas, en estas zonas, y nada más, ¿ya? Y es mucho más frecuente en Asia. Y el otro haplogrupo que dijéramos que por razones distintas, porque estos dos son, el Q y el C son haplogrupos nativos americanos, pero el otro grupo que se encuentra, el otro haplogrupo que se encuentra en la población americana, ¿no es cierto?, pero que no es nativo americano, es el R. El R, yo creo que hoy en día, si nosotros vamos y analizamos la población latinoamericana, dijéramos, y eso va a cambiar obviamente del país que uno estudia, probablemente es el principal haplogrupo que vamos a encontrar en América, ¿ya? Tiene origen en Europa y tiene una proporción muy alta en población española. Y entonces nosotros encontramos este linaje acá. Y bueno, ¿qué pasa entonces? Como yo les decía, ¿qué pasa con el árbol de cromosoma Y amerindio? Bueno, esta tablita está más actualizada, como ustedes pueden ver en M3 aquí, que es este Q, que es el principal, que se encuentra estos Q ancestrales, ya por ejemplo el 54, esto, se encuentran en un porcentaje muy bajo de la población, entre un 1 y un 5%, ¿ya? Entonces es necesario encontrar dentro del M3, que es donde que es el que está presente en la gran mayoría de la población nativa americana, encontrar otros linajes. Eso lamentablemente ha sido muy difícil, salvo este M19 que se ha encontrado en población colombiana. Todos los otros linajes descritos
se han encontrado en proporciones muy, muy bajas, 1%, 2%, lo cual no permite, dijéramos, que nosotros podamos hacer estudios poblacionales, porque, por ejemplo, si, no sé, tenemos 100 individuos que vamos a analizar, y si se ve que un sublinaje está en un 1% de la población, la verdad es que no es mucho lo que nos va a decir si nosotros queremos comparar con otra población y poder ver cuál es el origen, o hacer el mismo tipo de análisis que se hace con DNA mitocondrial. ¿Ya? Falta harto, dijéramos, estudio aquí, para poder seguir, en el fondo, para poder seguir diversificando y encontrar buenos marcadores que nos permitan hacer estudios análogos en población americana de lo que hacemos con DNA mitocondrial. Hoy en día eso se suple también un poco haciendo análisis de STR, que no es lo mismo exactamente, pero igual se puede hacer. Bueno, acá tenemos entonces este cuadro ya hay algunos linajes obviamente que son mucho más ancestrales, ¿ya? Hay linajes que son secundarios, ¿ya? O que pueden ser relictos que pueden encontrarse asociados solamente a pequeñas poblaciones, que es lo mayor que se ha encontrado. Y bueno, este es otro mapita ya para mostrarles dijéramos, ¿cómo se dice? Cómo están distribuidos los distintos linajes de cromosoma Y. Y bueno, obviamente esto, como les decía, es una aproximación, ya donde están presentes eh, los linajes más comunes, pero las poblaciones son siempre mezclas de todos los linajes en general. ¿Ya? Y eso era